Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes, qué bueno poder pues transmitir desde casa nuestra reunión de lindas, nuevamente estar en esta reunión que siempre teníamos los últimos viernes de cada mes. Esta noche venimos de un tiempo de ayuno y qué bueno poder estar otra vez juntas. Espero que haya sido un tiempo o que esté siendo un tiempo de ayuno bien especial para la vida de ustedes. Quiero saludar a todas las lindas que han estado ayunando, que están ayunando, porque mañana es nuestro último día de ayuno. Y quiero saludar de pronto a aquellas que no han podido realizar este ayuno, pero están de oración en la mañana. También han estado allí muchas personas, nos acompañan y les queremos también saludar. Yo sé que se conectan allí, tanto lindas como, no voy a decir lindos, pero también va tiempo acá. Gloria a Dios. Vamos a estar en un tiempo de oración y vamos a tener también una canción. Quiero que podamos escuchar esa canción y podérsela cantar al Señor y al mismo tiempo reflexionar de la letra, porque tiene que ver mucho con el tema que esta noche el Señor quiere traer a sus vidas. Oremos entonces. No sé si dar esperita o ya hay varias personas conectadas. Vamos entonces a orar. Dígale ahí al Señor: Señor, yo te bendigo en esta noche. Yo te agradezco por darme la oportunidad de estar delante de su presencia. Y te agradezco, mi Señor, por darme la oportunidad de buscar tu presencia y tu rostro. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Gracias, oh Dios. Él es el Rey de gloria y Él es el Rey de majestad. Con maravillas, tú eres el Rey de gloria, tú eres el Rey de majestad, oh Dios, gracias. Gracias sublime. Tomaste mi lugar, tú cargaste, Señor, mi cruz. Gracias, Dios. Por lo que tú, Señor, hiciste en mí. Oh Dios, te bendecimos en esta hora. Te agradecemos, Señor, por esa gracia tan sublime. Amén. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, Señor. El Rey de gloria, el Rey perfecto, Señor, es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Gracias, Señor. Jesús, te adoramos. Gracias, Señor. Te adoramos y te agradecemos por lo que usted hizo, Señor, en la cruz del Calvario. Yo quiero pedirle, mi Señor, que este tiempo en el que nos reunimos en torno a su palabra, Señor, y nos reunimos en comunidad, precioso Dios, pueda ser un tiempo en el que reconozcamos su gracia sobreabundante. Puede ser un tiempo en el que reconozcamos su sublime gracia y podamos, Señor, ser asombrados, Señor, por usted. Oro por eso, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Gracias, precioso Dios. Te damos alabanza y te damos gloria. Amén y amén. Gloria a Dios.
qué bonita canción. Y ahora con el tema vamos a ver cuán significativa de verdad es esta canción. Qué bueno que usted esté aquí con nosotros. Quiero recordarles que mañana pues continuamos en nuestro ayuno. Tenemos el tiempo devocional, 5 de la mañana nos encontramos. Y en la noche, 6:30, estamos con plenitud allí para que usted se pueda conectar. Y mañana, el domingo, en la mañana, 9 de la mañana, estamos en familia. Todos nos organizamos con nuestras Biblias, chiquitos, grandes, y estamos en esta reunión familiar por Facebook Live. Y también recuerden que tenemos la escuela bíblica. Después de que terminemos el servicio, de transmitir el servicio, continuamos con la escuela bíblica. Estos videos que nuestros niños están realizando y que nos dejan asombrados, tienen unos talentos que lo dejan a uno mal, uno se ríe, uno le da ternura, uno de todo. Es tan lindo ver a nuestros niños cómo participan, ver a nuestros jovencitos, porque los exploradores están trabajando y ellos están también participando, y es tan gustoso ver que con ánimo lo hacen, que de verdad les gusta participar. Entonces es bueno ver niños, nos vemos los jóvenes, nos vemos los adultos, vemos a nuestros ancianos. Los hermanos de la tercera edad están ellos durante toda la semana, ellos están en una lista de intercesión, están orando durante el día, más en la mañana. Ellos han tomado horas de la mañana y están en cadena de oración. Entonces de verdad que es muy bonito ver lo que este tiempo, a pesar de lo que ha pasado, de lo que está pasando, termina siendo de bendición, al menos en esos aspectos, cómo nos unimos a buscar al Señor y cómo nos unimos como comunidad en torno a nuestro Cristo, y eso es muy, muy bonito. Gloria a Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor. El tema de hoy, el tema de esta noche, es gracia sobreabundante. Gracia sobreabundante. Y yo creo que es un tema muy propicio para estos tiempos que estamos viviendo. La gracia de nuestro Señor sobreabundante sobre nuestra vida. Entonces, quiero compartir este mensaje porque me parece que es muy, muy propicio. Hablando con el Ministerio de Lindas acerca de lo que es el pecado atroz. Y yo les decía a ellas de que este pecado atroz, esto que el mundo ha vivido por años, por siglos, de pecado tras pecado, tras pecado, es la base de esa gracia sobreabundante. Yo le oraba al Señor hace ya rato que meditaba en esto, y de verdad el pensar en el pecado, el pensar en lo que el mundo y su gente hace, el pensar en la maldad que hay en el mundo, a uno lo abruma. A mí me abruma. Yo soy muy de impresionarme. Hay cosas que yo no puedo ver antes de acostarme. Si no leo, yo tengo que ver algo que no me impresione, porque si no toda la noche ya sueño con eso. Y pensar de verdad, uno acercarse a la realidad del sufrimiento humano, le duele a uno el corazón. Y orándole al Señor, yo le hablaba a mi Señor, le hablaba y le pedía que me ayudara a entender todo esto, porque el sufrimiento es algo con lo que nacemos desde el nacimiento y que tiene que ver con la vida, y el pecado lo vuelve aún peor. Y el sufrimiento y el dolor es algo que enfrentamos y que tenemos nosotros que saber darle respuesta a eso, para que en últimas no vaya a debilitar nuestra fe cuando nos toque. Miren este momento cómo nos ha tocado la comodidad en la que antes nosotros veníamos, nos ha tocado nuestra rutina, nos ha tocado los empleos, nos ha tocado cada área de nuestra vida. Esta situación del coronavirus nos ha tocado, y qué bueno que usted y yo podamos tener una perspectiva bíblica para afrontar todas estas cosas. Entonces, como les decía, pensando en esto de la gravedad del pecado, pensando en cómo
trata esta situación y que la Biblia no la esconde. Usted ve en la Biblia relatos que a uno lo impresionan y uno dice, no deberían de estar allí. Pecados de personas que uno consideraba como intachables, pero están allí escritos. Y es que la Biblia no esconde la atrocidad del pecado, no esconde la gravedad del pecado. Y uno piensa que ese pecado no debería de estar, pero resulta de que ese pecado no frena a Dios, sino que ese pecado sobre ese Dios, y eso lo deja a uno mal, eso le vuela a uno la cabeza, porque yo creo que uno como cristiano, uno como que quisiera tener a Dios tan alejado de lo malo, tan alejado de lo atroz, y no es que Dios tenga que ver con el pecado, porque la Biblia dice que Él es santo, 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 ni Él puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Pero cuando uno ve que en relación con el pecado, Él no huye, Él no se esconde, o Él no es ajeno a esta situación, sino que sobre ese pecado la gracia de Él sobreabunda, uno dice, wow, es de los temas que más a mí me han impactado, que he llorado y que me ha hecho a mí reflexionar y me ha hecho enamorarme más de el Señor. Entonces, esta noche yo quiero que miremos esto y que nos sintamos privilegiados de poder comprender un poco más el Evangelio. Acompáñenme allá a Romanos 5. Yo lo tengo ya aquí abierto, Romanos 5. Vamos a leer desde el 12 al 19. Mire lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Voy a decirles más o menos de qué Pablo está hablando aquí. Y él quiere explicar cómo, poniendo como en paralelo, poniendo así como lo que es Cristo, nuestro Señor, para el mundo también. Y entonces él compara cómo por medio de Adán, dice, por lo menos aquí en el versículo 2, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Qué entró en el mundo? Entró el pecado por un hombre, y ahí está hablando de Adán, y por ese pecado la muerte, porque ahí en el mismo Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y ese pecado trajo la muerte y la trajo al mundo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado ha abundado desde Adán hasta Moisés, desde Moisés hasta este tiempo. Ha abundado el pecado de una manera atroz. Uno se pone a estudiar historia y la historia a uno lo conmueve, lo pone mal también, como digo yo. O cuando uno se pone a escuchar documentales y uno dice, como decía Salomón, el hombre es el mismo, no hay nada nuevo debajo de la tierra. Uno ve que lo que cambia de pronto es el personaje y la manera de vestirse, pero el pecado es el mismo. Como dicen algunos por allí, más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque se repite, el ser humano es el mismo, cometiendo lo mismo de lo mismo. No importa qué institución nueva se cree, no importa qué religión nueva se levante, la misma cosa vuelve, porque el corazón del ser humano es el mismo pecador. Y el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No voy a entrar mucho allí porque de pronto no es el tema. Miren el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura de aquel que iba a venir, y ahí está hablando de Cristo, y aquí ya empieza a hablar de Cristo. Y mire que dice que la muerte reinó desde el tiempo de Adán. ¿Y por qué la muerte reinó? Porque la muerte tenía o tiene su poder en el pecado, y porque todos habían pecado. El versículo dice, pero el don no fue como la transgresión. Allí entra nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Por qué murieron? Por el pecado.
abundaron, miren lo que dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, de Jesucristo. Pudo haber dicho abundó la gracia, pero mire lo que dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Como le escuchaba yo a un pastor hablando también acerca de ese texto, y decía él, si hay mucho pecado, debería de haber entonces mucho castigo. Misericordia vio el pecado y lo que hizo fue entonces traer salvación, pero no cualquier salvación, sino una salvación muy grande por cuanto el pecado era muy grande. Por eso cuando nosotros como hermanos, es tan necesario que nosotros entendamos la gravedad del pecado, porque si no, no vamos a entender la grandeza de la gracia de Dios. No va a ser algo realmente importante, va a ser simplemente otra opción de religión. Pero cuando nos damos cuenta, cuando nos enfrentamos a las noticias del día a día, cuando nos enfrentamos a circunstancias que uno dice, ¿cómo es posible que esto haya pasado antes? ¿Cómo es posible tal cosa? Eso los tiene que hacer reflexionar de cuán grande es de verdad la misericordia de Dios como para traer a su Hijo Jesucristo y querer Él darnos salvación en Jesucristo. Es demasiado grande, porque no soportamos ni siquiera que nos pisen, porque ya nos enojamos. No soportamos que nos miren mal, porque ya no queremos tampoco saludar a esa persona. No soportamos nada, pero el Señor ha dado hasta este tiempo. Díganme si eso no es gracia sobreabundante. Y Él sigue diciendo, el 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas, la clara y dice muchas transgresiones. Ha sido demasiado lo que ha pasado en el mundo. Ha sido demasiada gente muerta y son inocentes. Ha sido demasiada corrupción. Ha sido demasiada injusticia en el mundo. Es demasiado. Pero eso demasiado no ha frenado a Dios y no frenó a Dios cuando pensó en darle salvación al ser humano. Por eso la salvación de Dios es tan grande. El 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación. Ahí está hablando reinarán en vida, está hablando acerca de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. ¿Reinarán en cuanto a qué? Reinarán en cuanto a ese pecado que el Señor Jesucristo venció. Miren esto, o sea, lo que Él logró de verdad va mucho más allá que lo que Adán hizo, va mucho más allá que lo que el hombre. Enfrentamos a la gravedad del pecado, es algo tan duro y es algo tan horroroso que nosotros no tenemos explicación para eso. Aunque es así de grave, la gracia de Dios es mucho más grande. El 19 dice, el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y están hablando de Adán y están hablando de Jesús, nuestro Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también constituidos justos. Esa es la grandeza de lo que es el Evangelio. Eso es lo que el Señor Jesucristo promete. Eso es lo que Dios Padre promete a través de Jesucristo. De que sí, nuestro pecado es para que cuando reconozcamos ese pecado y nos volvamos a Él, entonces Él nos pueda perdonar. Gloria a Dios por este pasaje, porque realmente es realmente hermoso. Y Pablo en Romanos habla mucho acerca de esto, de cómo la gracia sobreabunda sobre ese pecado que también es muy abundante. Entonces él ahí tiene que entrar a explicar el hecho de que
en el capítulo 6, versículo 1, él tiene que ya ahí entrar a explicar de que, bueno, el hecho de que la gracia de Dios venga sobre el pecado no significa que entonces tenemos libertad para pecar. O sea, como quien dice, pues qué bueno. Como dice en el capítulo 3, versículo 8, que de él decía, hagamos males para que nos vengan para que nos vengan cosas buenas, dice él, para que nos vengan bienes. Y él dice, no es que nosotros prediquemos eso, o sea, de eso no se trata, sino que el evangelio tiene una base, él es las buenas nuevas. Y las buenas nuevas necesitan tener entonces unas malas noticias que remediar. Y a veces el cristianismo o el evangelio llega o uno viene, pero sin hacerles caer en cuenta de que su condición es una condición de muerte, que es una condición deplorable, es una condición en la que realmente necesitan a Dios. Y entonces llegamos inmediatamente con la gracia. Y la persona ve ese evangelio, vuelvo y digo, como simplemente una opción, como que, bueno, le voy a hacer el favor a usted de repetir la oración de fe, o le voy a hacer el favor de ir a la iglesia, pero porque no entiende su condición pecadora. Entonces, Pablo, queriendo que la persona y que los cristianos, porque esta carta es dirigida a los cristianos, queriendo que los cristianos entiendan la grandeza de la gracia de Dios, le hace entender a ellos de que el pecado es muy grande y que por ese pecado tan grande, la gracia termina siendo mucho más grande. Entonces dice en el versículo 6, ¿qué pues diremos? Perseveraremos de una manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos nosotros justificar entonces el pecado para seguir en él, y entonces no es que Dios me ama, no es que Él me perdona, no es que Él me tiene ese aguante, no, porque si hemos entendido de que esta gracia es demasiado grande y que viene sobre mí, que no lo merezco, entonces como tengo ese entendimiento de lo que Cristo hizo por mí, de esto tan grande, ahí es donde el evangelio se vuelve para mí una piedra preciosa. Ahí es donde yo me descuido esta salvación tan grande. Ahí es donde yo tomo los medios de gracia y los aprovecho, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, las vigilias, y yo lo aprovecho porque entiendo realmente que esto de la gracia y del evangelio supera todo. Lo supera realmente. Y ahí es donde para mí Cristo se vuelve atractivo. Cristo se vuelve atractivo. Y miren, esta palabra a mí me hacía reflexionar en mi tiempo de oración. Yo le decía al Señor, ya hace ratico, la Biblia dice en Isaías 53:2 de que sin atractivo Él había estado. Sin atractivo Él estaba en el momento en el que entregó su vida por nosotros. Y yo le decía al Señor, sin atractivo. Entonces, ¿cuál es tu atractivo? ¿Qué es lo que lo lleva a uno a querer estar contigo? Y Él me llevaba precisamente a entender Isaías 53:2. En mi reflexión, el atractivo de nuestro Señor. Si usted puede ir ahí, Isaías 53:2. Precisamente el atractivo de nuestro Señor fue que Él absorbió toda la ira de Dios. El atractivo de nuestro Señor fue precisamente que Él se hizo pecado. Ese es el atractivo dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No hay atractivo para desearlo. Y en el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El momento en el que toda la ira de Dios cae sobre nuestro Señor Jesucristo,
ese momento en el que él como hombre no tenía atractivo, en el que él fue humillado y en el que la gente no quería tener que ver con él. Mire que su propio discípulo Pedro lo negó porque tener que ver con él, que lo estaban enjuiciando, con que lo iban a matar. Y él no quería tener que ver con Jesús. Allí, en ese momento, en ese instante, ese es el atractivo de nuestro Cristo. Ese es el atractivo de nuestro Señor. Y eso lo deja uno. Yo he meditado en esto y he tratado de entenderlo. Yo creo que uno no logra entenderlo. El cristianismo es tan impensable y tan profundo que lo deja a uno sin poder expresar lo que uno logra de pronto entender. Por eso cuando uno va ante la presencia de Dios, uno no entra a las patadas y uno no entra de cualquier manera, como mi esposo explicaba el domingo en la predicación. Lo santo a uno no se le puede volver vano ni común, poco asombroso que no merecíamos y que hizo que los cimientos del mundo y del universo se estremecieran, porque Él tomó todo el pecado atroz que la humanidad ha cometido desde Adán y Él lo tomó y se lo puso a su propio Hijo. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5, si usted puede me acompaña, 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién hizo esto? Dios. Por eso cuando Él le dice a Abraham, toma a tu hijo, al único y al que ama, que Dios Padre iba a vivir al entregar a su hijo. Y Abraham fue partícipe de esto, al ser llamado amigo de Dios. Y fue partícipe de esto que conmueve y que debe conmover nuestro corazón. Por eso Paul Washer dice, a veces nos vamos mucho hacia el amor de las madres, pero resulta de que la Biblia enseña que no hay amor como el del Padre. No hay amor como el del Padre. Porque lo que Él hizo por nosotros debe de estremecer todo nuestro ser. Porque si usted y yo le prestamos atención a la maldad del ser humano, nos damos cuenta que definitivamente no hay quien les perdone. No hay quien nos perdone. Pero Dios sí. Dios sí, yo soy. Ese es el atractivo de nuestro Señor. Nuestro hermoso Señor es atractivo por su misma desfigurada, por haberse convertido en llaga. Por eso Él es atractivo. Esa es la razón por la que vamos a la iglesia. Esa es la razón por la que ayunamos. Él. Esa es la razón por la que vigilamos. Queremos poder o una unción, no porque queremos un milagro, no porque queremos algo material. ¿Qué puede compararse con Cristo y su hermosura? ¿Y cuál es su hermosura? Esa figura desfigurada en la cruz, esa es su hermosura. ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no cuidar esta salvación tan grande? Yo quiero entonces que de verdad, en medio de las situaciones difíciles que tú puedas, todos estamos viviendo, yo quiero que en medio del pecado de muchos, que en medio de la injusticia, cuando nos topemos con esto, usted allí pueda ver la gracia, pueda recordar que hay una gracia mucho más, estamos pasando, es mucho más grande, que usted pueda abrazar la injusticia, todo lo que podamos estar viviendo difícil, que tiene que ver con el pecado, con la maldad, pueda ser más bien un grito desesperado de correr a su gracia, de correr a su misericordia, a su perdón, a la justicia que Él nos brinda a través de nuestro Señor Jesucristo. Allí el Evangelio es capaz de hacer nuevas criaturas. Allí el Evangelio es el único que nos da a nosotros, que da al mundo entero el mensaje de esperanza. Él es el único. Todo lo que sucede en el mundo tiene que hacernos volver al único gracia y que nos da
una razón del por qué seguir vivos, aún en medio de tanta atrocidad, aún en medio de este pecado tan grave. Porque nosotros los cristianos creemos que hoy en día, que en este momento nosotros somos salvos, pero creemos que un día vamos a ser salvos, creemos y que un día vamos a vivir en cielos nuevos y tierra nueva en la cual va a habitar la justicia. Entonces, ¿cómo no vamos a tener esperanza? ¿Cómo no vamos a seguir creyendo? ¿Cómo no vamos a seguir confiando? ¿Y cómo no vamos a seguir corriendo a esa gracia sobreabundante? De verdad que esto nos lleva a querer seguirle cantando lo que estábamos cantando ahora, esa canción tan linda, nos lleva a querer orar, nos lleva a querer bendecir el nombre de Dios. Y yo espero que este tema, yo les bendigo y deseo con todo mi corazón que esta palabra puesta en su corazón les llene y les satisfaga, porque Cristo es la satisfacción de cada cristiano en el mundo entero. Gloria a Dios. Ahí donde estás puedes cerrar tus ojitos y lo puedes hacer. Hagamos una oración. Si tú que me escuchas, me ves ahora en vivo o más adelante, has entregado tu vida a Jesús y estás en esa lucha de todas estas preguntas respecto a la maldad, respecto al pecado, y hoy encuentras a través de las escrituras expuestas respuesta para ti. Déjame decirte, solo Cristo es la esperanza para este mundo perdido. Entrégale tu vida a Jesús, entrégale tu corazón a Jesús. Oración que salga desde tu corazón y Él la va a escuchar. Iglesia, oremos. ¿Puede usted decirle al Señor: gracias, Señor? Oh Dios, gracias por esta tu palabra, por darnos el privilegio de compartir, Señor del cielo, el conocimiento de esta gracia y de este evangelio tan grande. Dígale, Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Lo bendecimos en esta hora, lo bendecimos en esta noche. Oh mi Señor, yo bendigo a cada una de mis lindas, Dios. Yo bendigo a cada una de ellas, Señor del cielo, como bendigo a cada uno de los que están allí, Señor, conectados, precioso Dios. Gracias por darnos esta oportunidad de creer en lo que la Biblia dice, tener una firme confianza, Señor, en estos tiempos. Oh, mi Señor, nos unimos en oración por aquellos que no tienen esperanza, para que este sea un tiempo en el cual puedan, precioso Dios, encontrar en usted esperanza. Nos unimos y pedimos en el nombre de Jesús, porque este sea un tiempo en el que su iglesia, mi Señor, pueda levantarse fuerte y sonreír a la vida y creer que piensa hacer, y en lo que usted hizo la cruz del Calvario, que nos cobija en este tiempo. Le amamos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Te adoramos en esta noche, Señor. Te bendecimos en esta noche, precioso Dios. Dígale gracias. Gracias. Jesús, por lo que hiciste en mí. El Rey de gloria, el Rey de majestad, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor. Perfecto es tu amor. Gracias, Señor. Tu vida diste ahí. Por eso soy libre, Señor. Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te agradecemos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este tiempo. Yo sé que usted ha sido tan bendecido, tan bendecida como yo al estudiar y al exponer esta palabra. Bendecimos a nuestro Padre Celestial que dio a su Hijo Jesucristo. Lo adoramos, lo reverenciamos y le agradecemos. Yo le bendigo a usted en el nombre de Jesús. Nos despedimos entonces ya de esta transmisión, pero nos vamos a seguir viendo y agradecemos una vez más el que se haya conectado esta noche con nosotros. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.